Un saludo de paz y bien. Hoy día estamos trabajando en el tema de polígonos, elementos y propiedades. Propósito, expresar con dibujos los diferentes polígonos para determinar sus elementos y propiedades usando un lenguaje geométrico. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son formas bidimensionales, figuras planas, están hechos con líneas rectas y su forma es cerrada. Todas las líneas están conectadas en puntos llamados vértices. Tenemos, por ejemplo, el triángulo, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, septágonos, octágonos, nonágonos, decágonos. Elementos de un polígono. En un polígono se pueden distinguir los siguientes elementos. Vemos acá en la figura, la letra A, B, C, D y E son los vértices. Los lados son las líneas que unen los vértices. Sería el lado ED, lado DC, lado CB, lado AB, lado AE. Ángulo interior, el que se forma dentro del polígono, y ángulo exterior, el que se forma al prolongar uno de los lados. Y las diagonales. El lado es cada uno de los segmentos que conforman el polígono. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos, es decir, que no están seguidos. Ángulo interior es el ángulo formado internamente al polígono por dos lados consecutivos. El ángulo exterior es el ángulo formado externamente al polígono por un lado y la prolongación de uno de sus lados. Propiedades de los polígonos convexos. Para hallar la suma de ángulos internos de un polígono, la fórmula va a ser esta. La suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, donde n va a ser el número de lados del polígono. 2. Medida de un solo ángulo, de un ángulo exterior de un polígono, va a ser 360 grados entre n, es decir, entre el número de lados del polígono. Medida de un ángulo interior de un polígono regular. Va a ser entonces el ángulo interior 180 grados por n menos 2 entre n. Es decir, 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de los lados. 4. Número de diagonales que se pueden trazar de un vértice de un polígono regular. De una sería n menos 3, donde n viene a ser el número de lados. Y 5, el número de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un polígono regular, es decir, el total de diagonales va a ser n por n menos 3 entre 2, es decir, número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Bien, vamos a ver aquí. Trabajaremos aquí algunos ejercicios, pero vamos a irnos a la ficha. Ok, estamos aquí ya en la ficha práctica, polígonos, elementos y propiedades. Recuerda que esta ficha la puedes encontrar en Aprende Más 18. Luego te voy a compartir el enlace y vamos a irnos a los ejercicios. Aquí está, propiedades de los polígonos convexos. Bien, si me piden hallar la suma de ángulos internos de un polígono regular, ¿no? Aquí me da la fórmula, es 180 por n menos 2. Vamos a ver acá. Entonces, la suma de los ángulos internos de un polígono va a ser la siguiente. Aquí me está pidiendo la suma de los ángulos internos, es decir, si yo puedo sumar en este dibujo, por ejemplo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E. Entonces, la fórmula sería 180 grados multiplicado por n menos 2, donde n es el número de lados. Si es un pentágono, tiene 5 lados. Va a ser 5 menos 2. Y entonces esto me daría a 180 por 3, porque 5 menos 2 es 3. Dándome un total, vamos a ver, 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, llevo 2, 540 grados. Entonces la suma de los ángulos internos de un pentágono va a ser 540 grados. Siguiente. Me dice, haya la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados, un hexágono. Entonces la fórmula va a ser 180 por n menos, n va a ser 6 lados, n menos 2 por fórmula. Esto se convierte en 180 por 4.
Multiplicamos entonces 180 por 4. Sería 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, llevo 3, 4, 4, 5, 6, 7, 720 grados sería la respuesta. Siguiente, tenemos 2, medida de un ángulo exterior de un polígono. En este caso, lo que me está pidiendo es el ángulo exterior, como está aquí en la figura indicada. Aquí el ángulo exterior. Para hallar el ángulo exterior, entonces, la fórmula va a ser 360 entre n. Trabajemos eso. Ejemplo A. Halla la medida del ángulo exterior. Entonces ponemos aquí, el ángulo exterior es igual a 360 entre ¿qué? 360 entre n. Pero n, ¿cuánto vale? Es un pentágono, entonces 5 lados. 5 lados. Entonces aquí la respuesta será... A ver, vamos a dividir. Sería a 72. Correcto. Vamos al siguiente. Dice, halla la medida del ángulo exterior. A ver, ángulo exterior de un hexágono nuevamente. De un hexágono. Entonces dibujamos, bueno, ponemos acá la fórmula. Sería 360 ¿entre cuánto? Entre 6, porque es un hexágono. El hexágono tiene 6 lados. Dividimos entonces 360 entre 6 me daría 60. 60 grados. Y número 3, medida de un ángulo interior de un polígono regular. Entonces me están pidiendo solamente un ángulo interior. Para ello la fórmula va a ser 180 por n menos 2 sobre n. Recuerda que n es el número de lados del polígono. Nos vamos al primer ejercicio que está aquí. Letra A. Me dice, halla la medida del ángulo interior de un pentágono regular. Entonces vamos a colocar acá el ángulo interior, ¿no? El ángulo interior va a ser igual por fórmula a 180 por n menos 2. Pero ¿cuánto vale n en este caso? N en este caso valía 5 porque es un pentágono, menos 2. Y esto entre 5, entre n, ¿verdad? Dice entre n. Esto se convierte entonces, a ver, 180 por 5 menos 2 es 3 y todo sobre 5. Aquí podemos sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 180 sería 36. Y 36 por 3 me daría 3 por 6, 18. Llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. 108. Bien, entonces un solo ángulo interior de un pentágono va a valer 108 grados. Siguiente, halla la medida del ángulo interior. Entonces, ante la fórmula, el ángulo interior va a ser igual a multiplicar 180 grados por, según la fórmula, n menos 2. En este caso, n vale 6 porque es un hexágono. Entonces va a ser 6 menos 2 sobre n, es decir, sobre 6. Recuerda que n es el número de lados. Aquí me quedaría 180 por 6 menos 2 es 4 y todo esto sobre 6. Aquí vamos a intentar simplificar para evitar multiplicar. Vamos a ver, sería entonces sexta 1 y sexta de 180 es 30. Y 30 por 4, respuesta 120. Bien, sigamos entonces. Para hallar el número de diagonales que se pueden trazar de un vértice de un polígono regular, aplicamos la fórmula siguiente. Esta dice, diagonal va a ser n menos 3, es decir, el número de lados menos 3.
Está bien, entonces aquí vamos a ver qué es lo que estamos buscando. Me dice el número de diagonales que se pueden trazar de un vértice. Tenemos aquí un vértice, el vértice A. Aquí tenemos el vértice B en este pentágono, el vértice C, el vértice D, el vértice E. Lo que queremos saber es cuántas diagonales podemos trazar de uno de los vértices, solamente de uno de los vértices. Para ello, la fórmula va a ser la siguiente, ¿no? El diagonal de un vértice es igual al número de lados, sería n, si es un pentágono, ¿verdad? Pentágono sería 5 menos 3. 5 menos 3. Entonces, 5 menos 3 va a ser 2. Decimos que son dos diagonales que podemos trazar de un solo vértice. Y es cierto, miren, del vértice A solo puedo trazar una diagonal y otra diagonal, dos nomás. Del vértice B también solo dos, una diagonal y otra diagonal. Y así, de cada uno de los vértices puedo trazar solamente dos diagonales. Sigamos. Me dice a mí, B, hay el número de diagonales. A ver, vamos a ver, número de diagonales. Ponemos diagonales es igual de un hexágono. Entonces, que se pueden trazar de un solo vértice de un hexágono. Va a ser número de lados 6 menos 3. Por fórmula es menos 3, siempre. Entonces, decimos que 6 menos 3 va a darme 3. Pero vamos a comprobarlo aquí en la figura. Tengo aquí el hexágono, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F. Decimos entonces que de cada uno de ellos 3 puedo trazar. A ver, una diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. ¿Te das cuenta? De un vértice máximo puedo trazar 3 vértices. Del B, una diagonal, otra diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Y así puedo hacer lo mismo con cada uno de los vértices. Bien, estamos en el número 5, número de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un polígono. La fórmula va a ser n por n menos 3 entre 2. Entonces vamos al ejercicio. Hay el número total de diagonales. Ponemos el número total de diagonales de un pentágono. Me dicen de un pentágono. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. Me dice que es n, pero n ¿cuánto es? N sería 5, porque 5 es el número de lados. 5 por, dice, n menos 3, pero n sigue siendo 5 porque es un pentágono, tiene 5 lados, entre 3 entre 2. Esto sería entonces 5 por 5 menos 3 sería 2. 2. Y todo esto entre 2. Un instante. Entre 2. Aquí puedo simplificar. Se va 2, ¿no? 1, 1. Me quedaría entonces 5 diagonales totales. Las que se pueden trazar de un pentágono. Vamos a hacer la demostración en la figura. Vamos a ver. Entonces acá tenemos una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales y 5 diagonales. De cada uno, si se dan cuenta, de cada vértice salen 2 diagonales. Del vértice A están saliendo 2, ¿no? 1, 2. Del vértice B también 2. 1, 2. Del vértice C, 1, 2. De D también 2 diagonales de cada uno. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice así. Hay el número total de diagonales que se pueden trazar. Entonces acá ponemos el número total de diagonales. Sería la fórmula n por n menos 3 sobre 2. ¿Cuánto vale n? N vale en este caso 6, porque es un hexágono. 6, debajo 2 siempre. 6 multiplicado por n menos 3, dice. Pero n sigue siendo 6. Va a ser 6 menos 3. ¿Por qué 3? Por fórmula, mira. Por fórmula va a ser siempre 3. Entonces aquí sería... Aquí ya puedo ir simplificando, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer al final. Acá tengo 6 por
6 menos 3 es 3. Debajo va 2. Me quedaría así. Saco mitad de 2, 1. Mitad de 6 sería 3. Mitad de 6, 3. Y 3 por 3 me da como respuesta 9. Hagamos la comprobación en el hexágono. Del vértice A sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ¿cuál me faltaría? A ver, de acá, 9. Entonces nos damos cuenta que de cada vértice tienen que salir 3. Del vértice A sale 1, 2, 3 diagonales, de B 1, 2, 3, de C también salen 3, 1, 2, 3, de cada uno salen 3 diagonales. Bien, sigamos con los ejercicios. Aquí me está pidiendo hallar la suma de los ángulos internos de un heptágono. La suma de los ángulos internos de una figura tenía como fórmula 180 por n menos 2, donde n viene a ser el número de lados. En este caso me dice es un heptágono, tiene 7 lados. 7 menos 2 sería entonces 180 por 5. Y 180 por 5, 0, 5 por 8, 40, me da 900. 900 grados es la suma de los ángulos internos de un heptágono. Vamos al siguiente ejercicio. La suma de los ángulos internos de un octágono. Entonces es similar, va a ser 180 por n menos 2. En este caso, n va a ser 8, porque es un octágono, 8 lados. Sería entonces 180 por 6. 8 menos 2, 6. Multiplicamos. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48. Se pone a 6, 10. 1080 grados es la suma de los ángulos internos. Es decir, estamos sumando del octágono su ángulo A, o sea, el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C, más el ángulo D, más el ángulo E, F, G y H. Si sumamos todos los ángulos internos de un octágono, vamos a sumar 1080 grados. Siguiente, me dice a mí, haya la suma de los ángulos internos de un nonágono. Va a ser 180 por nonágono es 9 lados. Entonces va a ser 9 menos 2. 9 menos 2. Lo cual me daría 180 por 7. 9 menos 2 es 7. Multiplicamos entonces. 7 por 0, 0. 7 por 8, 56. 7 por 1, 7, más 5 es 12. 1260 grados. Finalmente tenemos aquí, haya la suma de los ángulos internos de un decágono. O sea, ¿no? La suma de los ángulos internos, la fórmula era 180 grados, 180 por n menos 2. Entonces, n menos 2, si es decágono, va a ser 10 lados. Menos 2 sería 180 por 8. Multiplicamos. 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 1, 8. Más 6, 14. 1440 grados sería la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos sumando todos los ángulos internos de la figura que nos están pidiendo. ¿Ya? Todos los ángulos internos. Bien, sigamos. Bien, ahora tenemos que hallar la medida del ángulo exterior. Un ángulo exterior tiene como fórmula 360. A ver, el ángulo exterior tiene como fórmula 360 entre n, el número de lados. Sería entonces acá 360 entre, dice, halla la medida del ángulo exterior de un heptágono, 7 lados.
Entonces tenemos que dividir 360 entre 7. Me está dando 50, no me da exacto, ¿no? 51,43. 43 grados. Y esta es la respuesta. Siguiente. Me dice, halla la medida del ángulo exterior de un octágono. Entonces tenemos que dividir 360 grados entre 8, lo cual me da 45. Ya tenemos la respuesta. Bien, continuemos con la letra C. Me dice, halla la medida del ángulo exterior de un nonágono. Entonces dividimos 360 entre 9, porque 9 es el número de lados del nonágono, lo cual me está dando 40. Será igual a 40 grados. Y por último me dice, halla la medida del ángulo exterior de un polígono que es un decágono. Tienes 10 lados. Entonces por fórmula vamos a tener que hacer 360, n vale 10, entonces es un decágono. Aquí podemos simplificar, se va un 0, se va un 0, y solo me quedaría 36 grados. Recuerda que el ángulo exterior es aquel que se forma por la prolongación. Es decir, mira acá, yo prolongo un lado y aquí estoy formando yo el ángulo exterior. Este va a ser el ángulo exterior. De igual manera, en otra figura también, si yo prolongo este lado, entonces estoy formando el ángulo exterior. El ángulo exterior. Número 3. Medida de un ángulo interior. Para hallar la medida del ángulo interior vamos a tener que utilizar la fórmula siguiente, que es 180 por n menos 2 sobre n. Bien, entonces vamos a comenzar. Hay que ver el número A. Letra A. Halla la medida del ángulo interior de un heptágono regular. Entonces la fórmula va a ser 180 por n menos 2. Pero n en este caso vale, si es un heptágono, vale 7. 7 menos 2 sobre 7 sobre n. ¿Verdad? Porque n es un heptágono. Entonces va a ser esto 180 por 5 sobre 7. Aquí no podemos simplificar, entonces tenemos que multiplicar. Sería de la siguiente manera. 180 por 5 sería 900. Y 900 entre 7 sería 128. Aquí vamos a la línea. Acá sería 128,57. 128,57. Esta sería la medida de un ángulo interior de un heptágono. Siguiente. Halla la medida del ángulo interior de un octágono. Entonces la fórmula dice que es 180 por n menos 2. En este caso n vale 8 porque es un octágono, va a ser 8 menos 2 sobre n, y n va a ser 8. Aquí será entonces 180 por 6, 8 menos 2, 6 sobre 8. Aquí podemos intentar simplificar para evitar multiplicar. Sigamos, entonces sería aquí mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 180, 90, mitad de 2, 1, mitad de 90, 45. Finalmente me quedaría 45 por 3. Y 45 por 3 sería 3 por 5, 15, llevo 1, 3, 4, 2 y la 13. 135. La respuesta. Es decir que un ángulo interior de un octágono mediría 135 grados.
Halla la medida de un ángulo interior de un nonágono. Nuevamente la fórmula va a ser 180 por n menos 2. En este caso n ahora va a ser 9 porque es un nonágono. Va a ser 9 menos 2 entre 9. Me quedaría 180 por 7 entre 9. Aquí podemos simplificar el 9 con el 180. Novena de 180 sería 20. Novena de 180 es 20. Y 20 por 7 sería 140. ¿Ya está? Ahí la medida del ángulo interior también sería 180 por n menos 2. Donde n en este caso sería 10, porque es un decágono. 10 menos 2 entre 10. Me estaría dando 180 por 8, porque 10 menos 2 es 8, sobre 10. Aquí ponemos aquí una rayita, por. Aquí podemos aprovechar en simplificar. Vamos a simplificar, se va un 0, se va un 0. Me quedaría 18 por 8. 8 por 8, 64, llevo 6, 14, 144. Número 4, nos piden el número total de diagonales. Para ello ponemos ahí el número total de diagonales, va a ser la fórmula como está aquí a la izquierda. Dice que es n por n menos 3 entre 2. En este caso me dice que es un heptágono, entonces va a ser 7. 7 lados tiene el heptágono. 7 por n menos 3, es decir, nuevamente 7 menos 3. 7 menos 3 entre 2. De aquí obtengo que sería 7 por 4 entre 2. Pero yo aquí veo que puedo simplificar el 4 con el 2. Mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Obteniendo entonces 7 por 2, 14. 14 diagonales son las que puedo trazar de un heptágono. 14 diagonales totales. Siguiente. Ponemos número de diagonales y aplicamos la fórmula. Pero vamos a dar lectura primero. ¿Qué nos dice? Nos dice, hay el número total de diagonales que se pueden trazar de un octágono. Entonces, aquí tenemos que trabajar con el octágono. Sería así, 8 lados n por n menos 3 entre 2. Sería 8 por 5 entre 2. Aquí podemos sacar mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Y me quedaría 4 por 5, 20. 20 diagonales. Sigamos. Nos dice ahora, haya el número total de diagonales que se pueden trazar de un nonágono. Entonces, el nonágono tiene 9 lados. Sería 9 por, me dice, n menos 3. Sería 9 menos 3. 9 menos 3 sobre 2. Pues me quedaría 9 por 6 entre 2. Aquí puedo simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Me quedaría 9 por 3, 27 diagonales. Y último, me dice, haya el número total de diagonales que se pueden trazar de un decágono. El decágono tiene 10 lados. Entonces, la fórmula quedaría más o menos como está aquí. Sería 10 lados n por n 10 menos 3 entre 2. Me quedaría 10 por 7 entre 2. Aquí puedo simplificar. Mitad 1, mitad de 10 es 5. Y 5 por 7, 35. 35 diagonales se pueden trazar. Bien, aquí me dice, traza las diagonales de las siguientes figuras. Para ello, entonces, trazamos la diagonal. Recuerda que las diagonales unen puntos no consecutivos. Del pentágono sabíamos que trazábamos 2 diagonales de cada vértice. Tenemos acá 2, de este vértice también 2, a este vértice ya va una, falta una más y ya está. Del hexágono, de cada vértice trazamos 3, una diagonal,
2 diagonales, 3 diagonales. Es decir, que de cada vértice tenemos que trazar 3 diagonales. Aquí ya va 1, 2 y 3. Aquí hay 1, 2, faltaría una que es 3. Acá también hay 3 y ya está. Del heptágono, vamos a ver cuántas diagonales por vértice. 1 diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales, 4. Es decir, que de cada vértice deben salir 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. Aquí ya va 1, 2, 3 y 4. Aquí ya va 2. 1, 2, faltaría 2, 3 y 4. Aquí va 1, 2, 3, faltaría una, que sería esta, que es 4. Listo. Y del octágono vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. De cada vértice saldrían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá lleva 1, 2, 3, 4 y 5. Acá llevan 2. 2, 3, 4 y 5. Acá va 1, 2, 3. Faltaría una que es 4 y la última que es 5. Aquí faltaría una más y ya está ya. Bien, sigamos. Bien, aquí continuamos con las diagonales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí creo que una vez me saltado, ¿no? Sería 1. Acá sería 2, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llevan 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá hay 3 ya. 3, 4, 5, 6 y 7. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá faltaría este de acá. Bien. Siguiente del decágono. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acá sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, listo. Y de acá quitaría esto, ¿no? ¿Listo? De aquí me faltaría una más, ¿no? Esta y esta. Y de esta solamente me faltaría esta. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Nos dice traza y dibuja la medida de un ángulo exterior. El ángulo exterior recuerda que es este de acá, ¿no? El ángulo exterior, el ángulo que se forma por la prolongación. Para ello la fórmula recuerda que era 360 entre el número de lados, en este caso es 5. Entonces esto es 72. Entonces acá mide 72 grados. En este caso sería un hexágono, sería 360 entre 6, lo cual me daría 60. Entonces el ángulo exterior mide 60 grados. Ahora me pide
trazar y dibujar la medida de un ángulo interior. El ángulo interior sería este, de acá. Vamos a ponerle ángulo A. El ángulo interior, solamente un ángulo interior. La fórmula va a ser 180 por n menos 2. Como esto es un heptágono, es 7, 7 menos 2 entre n, entre 7. La respuesta va a ser 128,57. Es decir, que este ángulo mide 128,57 grados. En el octágono, también el ángulo interior, A vamos a llamarle, la fórmula sería 180 por n menos 2. N es 8, es un octágono, entre n, entre 8. Saldría 135. Entonces aquí la respuesta me saldría 135 grados. Finalmente me está pidiendo hallar el número total de diagonales. Para ello aplicamos la primera fórmula. Entonces vamos a ver. Primero contemos, ¿cuántos lados tiene esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 lados esta figura. Entonces la fórmula sería la siguiente. Ponemos aquí, el número de diagonales va a ser igual a 12 por 12 menos 3 entre 2. Esto va a ser 12 por 12 menos 3 viene a ser 9 entre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6, 6 por 9, 54. Pues tenemos 54 diagonales. Y me pide la suma de los ángulos internos. Entonces, aquí ponemos aquí. La suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. En este caso va a ser 180 por 12 menos 2, lo cual me da 10. Y 180 por 10 es 1800. Me dice, el número total de diagonales y la suma. Listo. Ya tenemos acá la suma de todos los ángulos y las diagonales. Paz y bien.